Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y bienvenidos a una nueva video reseña en el canal de Mundo de Tinieblas. En esta ocasión volvemos a Hombre Lobo el Apocalipsis, que es el juego que estamos reseñando de principio a fin desde hace un tiempecito. ¿Vale? Ya habíamos comenzado con el asunto de las tribus y nos toca continuar con ese escenario, con el tema de las tribus. Vamos a darle un poquito de cañita ya a la siguiente tribu que nos tocaría reseñar, que en este caso son los caminantes silenciosos. Como siempre, antes de empezar un vídeo de reseña de Mundo de Tiniebla, pues hago la clásica el clásico descargo de responsabilidad. Todo el contenido que voy a reseñar en esta ocasión está sacado directamente del manual de Hombre Lobo del Apocalipsis 20 aniversario y de web de referencia que yo suelo usar, como suelen ser rollroyce.com o Oscuros Secretos. Normalmente solo Vampiro CL, aunque Vampiro CL, por ejemplo, que es una web chilena, está más enfocado a vampiros y de hombre lobo suelen tener muy poca información o prácticamente ninguna. Oscuros Secretos sí suele tener bastante información sobre este juego, el segundo, para mí, el segundo en importancia dentro de los juegos del mundo de Tiniebla, el tercero para mí sería Bright, el cuarto sería Mago y así sucesivamente. Vamos a reseñar desde mi humilde conocimiento lo que yo crea que puedo reseñar en cuanto a Hombre Lobo. No sé si me meteré en el fregado de Mago, puede ser que me meta algo en el fregado de Mago y que os describa y os explique cuatro cositas de Mago. No creo que haga nada con Bright, porque no lo domino, no lo controlo, no, y con Shangri pues me pasa tres cuartos de lo mismo, con lo cual no creo que me metan esos fregados y supongo que mis tutoriales de Mundo de Tiniebla pues acabarán cuando reseñe Hombre Lobo y dé cuatro o cinco pinceladas de mago que me lo estáis demandando y que creo que puede ser que interesante porque lo he narrado, lo he leído, lo he narrado varias veces y medio recuerdo algunas cosas, no soy ni muchísimo menos experto en mago y esas reseñas seguramente no saldrán con la calidad que yo espero. Pero bueno, vamos a hablar de la tribu, vamos a volver al vídeo en sí y vamos a hablar de la tribu de los caminantes silenciosos. La tribu de los chacales. Eh, los caminantes silenciosos no tienen hogar, van a la deriva. Son vagabundos de una época en la que el territorio es sumamente importante. Algunos buscan los artefactos y la sabiduría del antiguo Egipto con la esperanza de recuperar su legado. Otros buscan señales del Wyrm con la esperanza de aprender el futuro a raíz de los viajes. Otros, en cambio, se parece que están obligados a explorar el mundo en su conjunto por un ardiente afán de conocimiento. Como habéis visto en la mini del vídeo, nuestro caminante silencioso lleva una mochila bastante cargada con bastantes sellos de los lugares que ha visitado. Y eh, esa es una característica típica y clásica de todo caminante silencioso. Son viajeros, sí, son nómadas. Tienen un ardiente afán de conocimiento y se supone que son mensajeros. No siempre son bien recibidos porque muchos piensan que son mensajeros de la fatalidad. Sea como fuere, muchos de estos caminantes silenciosos se sienten con como si tuvieran, digamos, una obligación moral de realizar una búsqueda divina, una búsqueda de conocimiento, una búsqueda de sabiduría, aunque la mayoría simplemente va a admitir que no se están quietos porque no pueden encontrar un lugar propio en suyo en el que vivir. Em, Solos, en soledad, realizan largos viajes que les permiten ver la verdadera amplitud del mundo. Tengo que deciros que si vais a llevar un caminante silencioso no significa que tengáis que estar en solitario, ni muchísimo menos. Recordad que esto es un juego de manada. Los hombres lobo viven en manada. Y aunque los caminantes silenciosos están todo el tiempo en movimiento
es muy probable que podáis meter un caminante silencioso en una crónica donde estén con una manada que se mueva mucho, ¿vale? Y ahí no habría ningún tipo de problemas para ellos, ¿no? Ellos, además, lo que pretenden es saber que el mundo es más amplio e inmenso de lo que se puede imaginar el resto de las tribus y por lo tanto ellos tienen como un puñal clavado en el pecho en el que no hay un lugar concreto en el mundo en el que ellos tengan que afincarse, sino que deben viajar y deben de llevar su palabra y sus mensajes a todas partes, ¿no? De todos modos, los caminantes silenciosos se sienten más cómodos en regiones como Arabia o el norte de África. Su origen es Egipto. Pero aún así, muchos caminantes silenciosos suelen pasar por Europa. Lo hacen por su propio interés, pues temen que sin la vista ocasional de un caminante silencioso, algunos de los clanes más solitarios puedan olvidarse totalmente de ello y tratarlos como intrusos cuando ellos necesiten ayuda del resto de tribus. La mayoría de los Garou de Europa consideran a los caminantes silenciosos seres misteriosos y de poco fiar, pero los aceptan a regañadiente, con el mayor conocimiento del mundo que estos tienen, ya que este mayor conocimiento puede resultar muy útil para el resto de tribus. Algunas tribus escuchan las visiones de estos vagabundos con más interés que las de sus propios Teursh, mientras que los guardianes de los túmulos más insulares recorren grandes distancias para alejar a los caminantes silenciosos de sus protectorados. Allá ellos. Pues los caminantes son la única fuente de información fiable del mundo exterior. Si tú cierras el túmulo y el que más viaja es el caminante silencioso y no le dejas entrar, es muy probable que no te lleguen los mensajes de lo que está sucediendo fuera. Los extraños creen que los caminantes no tienen ninguna organización, que son una tribu solitaria que viaja por la noche. No están muy lejos de la verdad, pero con la pérdida de su patria original, Egipto, los caminantes perdieron gran parte de esa jerarquía, eso es cierto. Aunque no se suelen reunir con frecuencia, que también es cierto, lo siguen haciendo e incluso mantienen algunos túmulos ocultos en Europa. El más importante de ellos se encuentra en unas colinas al sur de España, sí, andaluces del mundo. Los caminantes silenciosos tienen su túmulo más importante aquí debajo de Sierra Nevada. Eso es lo que dice la historia de White Wolf. Así que aquellos andaluces que os acabo de romper el culo, que sepáis que cuando estáis jugando a Hombre Lobo, si lleváis un caminante silencioso, que sepáis que su túmulo más importante está debajo de Sierra Nevada. Está en las colinas de no sé si era la penibética o la subbética. Es que siempre me pierdo. Creo que es la subbética. Muy a su pesar, los caminantes no reivindican ningún territorio como propio. Viajan por donde desean y pueden encontrarse en cualquier lugar. Han viajado desde las Highlands escocesas a los helados fiordos de Escandinavia, también hasta los reinos de Etiopía y los sultanatos de Arabia. Algunos afirman que han recorrido desiertos y montañas solo para llegar al lejano Catay, siguiendo las huellas del gran Alejandro Magno. Aunque si esto es realmente cierto, jamás han compartido esos conocimientos ni lo que encontraron allí. Los hombres lobo territoriales del resto de tribus suelen tolerar sus imprevistas llegadas, pues saben que pronto volverán a ponerse de nuevo en marcha. Sin embargo, los humanos son bastante menos receptivos con los vagabundos que proceden de tierras lejanas. Ya sabéis, sí. Estamos hablando de la vida real, no el mundo de unicornios y arcoíris que algunos quieren vivir. El ser humano, por desgracia, no le suele gustar mucho al inmigrante. Y mi familia política fue inmigrante y mi familia también inmigró a gran parte de mi familia, pero es una puta realidad y una desgracia muy grande, pero es así.
E incluso hay guerras y mirad lo que pasa, ¿sabes? Que cuesta recibir, cuesta, ¿no? Y siempre buscamos ese pego, ¿no? Esa pega, ¿no? De por qué estamos recibiendo gente que está huyendo de su país porque está siendo asolado, ¿no? Ya sea ucraniano, de Siria o de donde sea, ¿no? Es una mierda, pero es así, es así. Y aquí pues te lo representan de esta manera, ¿no? Con esta frase, ¿no? El caminante, por tanto, busca la aceptación. En ocasiones, un caminante puede unirse a una manada multitribal, provocando distintas reacciones en los demás. Si habéis seguido la campaña de Hombre Lobo el Apocalipsis del Club Escuándrago, larga, bastante larga, inconclusa, porque al final mis jugadores se cansaron de que su alfa muriera cada 2 por 3. Murió dos personajes, murió. Eh, y la dejamos inconclusa, pero estábamos terminándola realmente. Bueno, había un jugador de mi club, Pedro, que llevaba un caminante silencioso que se unió a esta tribu precisamente porque era una tribu multitribal. Había un Fiana, había un colmillo plateado, una furia negra, un camada de Fenrir, es decir, era multitribal. Y esto sí suele ser común que algunas veces los caminantes silenciosos se establezcan algún miembro suyo en una manada multitribal. Sobre todo si esta viaja mucho, como le pasaba a la de mi crónica, que viajaron por todo el mundo. ¿Vale? Se unen a ellos como verdaderos consejeros, aunque pocas veces lo hacen. De hecho, Pedro era un ragabash. Después de todo, una de las exigencias de la letanía es que los antiguos no deben permitir que su pueblo les cuide en la enfermedad. No deben permitir que su pueblo les cuide en la enfermedad. Se dice que ningún caminante escogerá jamás un lugar donde vivir, solo un lugar donde ser enterrado. Se reproducen principalmente con los habitantes del norte de África. Aquí dice moros y sarracenos. A mí moro me parece una palabra bastante, aunque no está mal utilizada, me parece una palabra bastante racista y no suelo emplearla, ¿vale? Pero sí, moros y sarracenos. Aunque algunos afirman tener parentela incluso en el lejano oriente. Todos ellos sienten un cierto nivel de parentesco con los nómadas, a quienes defienden cuando son atacados. También sienten cierta conexión con todos los pueblos del este, a los que también defienden de las persecuciones. Algunos de estos Garou han conseguido ejercer cierta influencia sobre las familias tiempo atrás, mucho tiempo atrás, con las familias de cruzados que llegaron en las guerras santas a Arabia y se mezclaron con esa sangre y por eso hoy en día es posible encontrar caminantes silenciosos de raza caucásica. Eh, los caminantes están bien atrincherados a estas alturas. La mayoría de los que existen en la edad moderna estuvieron presentes en la edad medieval sin haber sufrido demasiado cambio. Es decir, las familias, vamos, las dinastías de los caminantes silenciosos que hay hoy en día proceden de la edad medieval, ¿vale? No se ha destruido muchas dinastías porque se atrincheraron bastante bien en la defensa en la guerra contra Argüil, ¿no? Eh, un poquito de historia, ¿vale? Bueno, tengo que decir también. Esto es un poquito de Hombre Lobo Edad Oscura, por eso lo voy a dejar ahí un poquito a un lado, porque estamos hablando de H20. Pero si hablamos un poquito de historia, tengo que decir que en los siglos XI y XII ya están presentes los buscadores y los desposeídos a los ojos de otras tribus. Ambos campos representan al prototipo del caminante silencioso. De hecho, las tradiciones de ambos campos, que esto proviene sobre todo de Edad Oscura, apenas han sido modificadas desde que la tribu se exilió de Egipto. Los transeúntes están empezando a alzarse, pero no se muestran hasta dentro de unos años. Toda esta parte la he extraído de una web y es de Edad Oscura. Las dagas de Nut son caminantes silenciosos que han adoptado el nombre de un incarna de la noche pagana de Egipto.
Se sienten realmente molestos con los vampiros. El odio que sienten hacia los no muertos supera con creces el de los fianas más salvajes o el de los colmillos plateados más honrados, pues desean vengarse por una patria perdida y una parentela perdida. Las dagas de Nu trabajan como asesinos allá donde van. Escogen silenciosamente a 2 o 3 sanguijuelas a la vez para llevarlas a la extinción, aunque puedan alterar con ello cualquier tregua existente entre los nativos y ellos, y el resto de hombres lobo. Allá por donde pasa la daga de Nu, la batalla entre hombre lobo y vampiro se aviva con nueva furia. Y son siempre los garous locales quienes tienen que soportar las embestidas de los cainitas, pues las dagas ya han proseguido su camino. Es decir, las dagas llegan, atacan, asusan el avispero y luego se marchan. Sí, señor. Desde hace tiempo, vamos a hablar de aliados y enemigos, desde hace tiempo los caminantes sienten cierta afinidad con los espíritus inquietos de los caídos. Algunas historias culpan de ello a una antigua maldición que recayó sobre la tribu. Otros señalan el papel de mensajero de la muerte de Búho, su tótem principal. Aunque los caminantes no suelen hablar de ello, se sabe que poseen aliados en el mundo de los muertos. Lo más importante es que pueden invocar fantasmas en cualquier lugar, desde las ciénagas de una turba irlandesa hasta los campos de batalla en las afueras de Constantinopla en el pasado, o hoy en día en cualquier campo o en cualquier bosque de la selva negra alemana. Aunque estos fantasmas apenas tengan influencia en el plano mortal, los caminantes los pueden traer, les pueden extraer información muy útil para negociar con eso, con preventa de información. Un poco lo que hacen los Nosferatu. La tribu apenas cuenta con más ventajas a ser nómada. Tienden a evitar el territorio de otros seres sobrenaturales, ya sean hadas, cambiaformas o hechiceros. Tampoco cooperan bajo ningún concepto con los vampiros, ni siquiera en las circunstancias más terribles o en la guerra más cruenta hacia el Wyrm, ya que el odio que sienten los caminantes hacia los vampiros es mayor que el que pueden sentir hacia el Wyrm. Incluso puede que supere el aborrecimiento que sienten los garras rojas hacia la humanidad. De hecho, los mayores enemigos de los caminantes son los seguidores de Set. Siendo algo más que vampiro, pues se dice que por sus venas fluye su insalubre icor, algo más potente que la sangre corrupta de la mayoría de las sanguijuelas. Los setitas son los responsables de la mayor parte de los males de la tribu de los caminantes silenciosos. Las leyendas afirman que Set, el dios de las tinieblas, fue el responsable de la expulsión de los caminantes de su patria. Hasta ahora, los caminantes les han devuelto el favor siempre que han sido posible. Siempre que descubren a un setita, lo destruyen, y lo destruyen con fervor. Le ayudan a conocer la muerte definitiva. Bueno, los dones iniciales de los caminantes, estos son orientación celestial, para poder ver hacia dónde van las estrellas y orientarte. Sentir el Wyrm, para encontrar la presencia del mal, del Wyrm, el enemigo principal de los Garou. Y velocidad de vértigo, que es una especie de celeridad, pero versión don de hombre lobo, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea es eso, ¿no? Es una especie de celeridad, ¿no? Bueno, los estereotipos. En hombre lobo también hay estereotipos. Y voy a resumir unos cuantos. Estereotipo es cómo ven, ¿vale? Cómo ven un poco ellos al resto de tribus, o algunas tribus, algunas. Y dicen lo siguiente: sobre los colmillos plateados opinan que son los señores de los Garou y que todavía son grandes. Pero el viento del oeste trae con él un débil olor a enfermedad. ¿A qué puede estar debido? Sobre los Camadas. La fiereza del norte y el hierro del Santo Imperio Romano unido a una tribu. Son fuertes aliados y depravados enemigos. Debéis ser cautelosos y silenciosos con ellos. De los Fianna. No confían en los extraños, pero si os ganáis su amistad, serán rápidos aliados hasta el final. De las Furias. Nuestros varones deben ser precavidos, pero ofrecen seguridad y consuelo a todas las hembras de las Furias negras. Garras rojas. No hay ninguna necesidad de ser intolerables salvajes si la civilización y el aprendizaje tienen su razón de ser, indomables hermanos. Hijos de Gaia. Son amigos y darán todo lo que tengan incluso a un vagabundo. Sin embargo,
sigue viendo el mundo con ojos ingenuos. Roehueso. En caso de que necesitéis noticias de un territorio, acudid a los lobos de las ciudades. Ven y oyen muchas cosas y no suelen ofrecer su sabiduría a cambio de nuestra... Nos suelen ofrecer su sabiduría a cambio de nuestras amables palabras. Señores de la sombra, su hospitalidad es precisa y les interesa especialmente intercambiar noticias, pero tened cuidado, que cuando se enfadan muchos de ellos son incluso más peligrosos que las víboras. Está mezclado en esta resumen que yo he hecho, está mezclado H20 con HO20, es decir, edad HEO20, Edad Oscura 20 aniversario de Hombre Lobo. Pero voy a contaros un poco más, a ver si aquí hay un poco más del presente. Esta es otra página, otra reseña que he encontrado mientras estaba preparando esto para vosotros. Y vamos a ver qué es lo que dice aquí. A ver si es un poco más de H20. También tengo que decir que el resumen que he hecho antes lo hice sacando cosas de Oscuro Secreto y cosas del manual. Y he visto después, tarde, que lo que es de Oscuro Secreto es de Edad Oscura. Pero bueno, vamos a ver las otras notas que tengo por aquí. Y dice, hay que reconocer que mucha gente tiene animadversión hacia los caminantes silenciosos. Esto se debe fundamentalmente a que es difícil llevarse bien con ellos, pero también es difícil llevarse mal con ellos. Explico por qué. Todas las tribus tienen sus singularidades y los caminantes son los más singulares de todo. Entonces, es lo que se suele decir siempre. O te caes muy bien, muy bien, muy bien, o te caes muy mal, muy mal, muy mal. Como todas las cosas, ¿no? Lo mejor sería hablar de los orígenes de esta tribu, ¿vale? Y después avanzar a partir de ahí. Esta es otra reseña de otra web y por lo tanto estoy intentando resumirosla, ¿vale? Como ya sabéis, los orígenes de los caminantes están en el Antiguo Egipto, ya lo he explicado, también en el Medio Oriente. Ni siquiera se sabe a ciencia cierta que sean originarios de dicha zona o si simplemente eligieron establecerse allí en aquellos tiempos. Dichas áreas eran el centro del mundo conocido y quizás por eso ellos decidieron afincarse en Egipto. Esto tiene sentido porque Egipto fue la primera gran civilización, mucho antes de Roma, de Grecia. Es cierto que estuvo la Mesopotámica y la Babilonia, pero Egipto tuvo un nivel cultural muy grande en las civilizaciones de la gran antigüedad. Sus conocimientos de medicina, de astronomía, fueron pioneros en esa época, ¿no? Entonces, quizás los caminantes se afincaron allí porque vieron ese florecimiento cultural que a ellos tanto les atrae, ¿no? Tengo que decir también, esto es un detalle que también del mundo de tiniebla, que África siempre ha sido la tierra de los Bastet, y por lo general los Garou no son bien recibidos en el continente desde las guerras de la rabia. Los caminantes son la excepción a la regla. Son una de las tribus más pacifistas que existen, tanto o más que los hijos de Gaia, y esto no lo había contado antes. Además poseen un talento natural para la diplomacia y la exploración. Eso les permitió que los hombres gato, otra raza cambiante, y otra de la raza de los Fera, les aceptaran al ser, o al menos fueran más tolerantes, ¿no?, con su presencia. El resto de los cambiantes no han olvidado que fueron los caminantes los primeros Garous en protestar por los excesos cometidos por sus congéneres y también que no participaron en la terrible contienda que enfrentó a todos los Fera. Gracias a ellos, África apenas sufrió la consecuencia de la guerra de la rabia, que esto es un dato importante del lore de Hombre Lobo, y que si queréis saber más de ello, os recomiendo que busquéis y que leáis un poco por qué se produjo la guerra de la rabia, ¿no?, a nivel mundial, ¿no? Esto inviscuiría no solamente a los hombres lobos, sino también al resto de razas cambiantes. Se cuenta que ya en tiempos remotos fueron aliados de los Basté y de los Mocolé, que son razas cambiantes,
y que juntos lucharon contra un poderosísimo vampiro corrompido por el Wyrm, el antidiluviano Set. Ahí arrancó la animadversión y el odio entre los caminantes y Set. La guerra contra él y su culto se prolongó durante siglos hasta que al final el vampiro fue vencido, pero no sin pagar un alto precio. La oscura magia del antidiluviano consiguió cortar el vínculo de los caminantes con sus espíritus ancestrales y con su tierra. Y por fin tenemos la explicación de por qué Set consiguió expulsar a los caminantes de su tierra. Este es el motivo de que su historia sea especialmente difícil de investigar. No tienen ancestros que se remonten a aquellos días en los que los Teursh o los Gariar de su tribu, o mejor dicho, los Gariar y los Teursh de su tribu no pueden remontarse para consultar nada sobre aquellos tiempos, porque no hay ancestros a los que poder preguntar, ya que la oscura magia del antediluviano rompió todo lazo y acabó con todos los espíritus de los ancestros. Ya sabéis que cuando un Garou muere se puede llegar a convertir en un ancestro y los Teush lo pueden contactar para poder seguir contando de manera oral todas las historias del pasado y que no se pierdan. Pero en este caso hubo magia oscura que hizo que los espíritus de los ancestros de los caminantes se perdieran. Esto hizo también que se perdiera la unión mística que tenían con su territorio. Y por eso hoy son nómadas. ¿Vale? Esa es la explicación de por qué son nómadas. Se dispersaron prácticamente por todos los territorios de la Tierra, llegando incluso a establecerse en tierras tan remotas como las llanuras de Mongolia. Por lo normal solían evitar ciudades, prefiriendo entornos rurales o vivir directamente en plena naturaleza. Esto es un detalle que tampoco había contado en antes y ya lo sabéis. Se han convertido en los mejores mensajeros y diplomáticos entre los Garous. Por lo general, la llegada de uno de estos individuos es recibida con alegría en cualquier territorio. No es así exactamente. Hay veces que no, porque piensan que pueden ser mensajeros de noticias nefastas. Pero sí, son los mensajeros, son los que traen las noticias y no todas las tribus son tan herméticas. Algunas lo reciben bastante bien porque saben que traen información que puede ser importante para la sociedad Garou. Aunque puede existir cierta desconfianza. Por lo general, suelen ser bien recibidos entre cualquiera de las razas cambiantes. Su política pacifista e integradora es respetada por todos los sirvientes de Gaia, aunque los camadas de Fenris, ya os digo yo, y las furias negras, no tanto, ¿vale? No es extraño que un caminante pueda tener entre sus amigos o sus contactos a un vampiro, a un mago o a un hada. En pocos lugares se le niega la entrada a estos viajeros. Hasta tal punto se integran con el resto de razas cambiantes que son una de las facciones que componen la coalición Ahadi. ¿Qué es eso, Lord Guzmán? Pues la coalición Ahadi es una alianza multirracial creada para luchar contra la tiranía de Colmillo Negro, un poderoso líder de los hombres león. Esto es lore de razas cambiantes, ¿vale? Este Simba gobernó África con mano de hierro desde principios de la era hasta los años 70 del siglo XX. Y la guerra duró hasta casi finales de los 90. Durante ese largo periodo llevó casi hasta la extinción de los Ajaba, los hombres hiena. Fue necesaria la unión de los supervivientes Ajaba con el resto de tribu Pastel, incluidos muchos Simba, que estaban en contra del dominio del Colmillo Negro. También se unieron los Mocoré y los Corax locales, además de los ya mencionados caminantes y los Kuchas. Tengo que decir que todo esto son razas cambiantes. Si queréis saber más de razas cambiantes, hay un manual muy bueno de razas cambiantes de No Solo Roll que podéis conseguir y que yo también he consultado, por ejemplo, para la campaña de Hoja Ardiente, donde la verdad habla bastante y bastante prolongado de las razas cambiantes, ¿vale? Dicha alianza continuó después de finalizada la revuelta y sigue existiendo a día de hoy, mostrándonos el camino de lo que se puede conseguir a través de la unión. Como sucede con todas las tribus Garou, los caminantes tienen también su propia visión de la letanía, las leyes que rigen nuestra sociedad, la sociedad Garou.
Debido a su particular historia y a su idiosincrasia, no tienen concepto de territorio. Toda la creación de Gaia es la Tierra, tanto en el plano material como en la Umbra. Vagan continuamente en busca de sabiduría para tratar de comprender el mundo que los rodea, como ya he comentado en varias ocasiones durante el vídeo. Eso no significa que no respeten el territorio de otras manadas. Siempre tratan de comportarse y de evitar ser una molestia para los locales cuando tienen que atravesar los territorios de otros. Casi la única norma con la que no comulgan en exceso es la que dice que no está permitido que tu pueblo te atienda en la enfermedad. Los caminantes veneran a sus ancianos y a lo máximo que llegan sus ritos de muerte es a enviar a los más viejos de su tribu en una última búsqueda de conocimiento a la Umbra. Si han de morir, que sea haciendo algo que les guste y que sea útil. Al contrario que el resto de hombres lobo, carecen de una organización formal, algo lógico si la tribu está formada por viajeros y exiliados. Los caminantes raramente se reúnen para comunicarse entre ellos, suelen dejar mensajes en lugares previamente convenidos y han desarrollado su propio lenguaje de signos y glifos cuyos significados mantienen oculto al resto de tribus. Los campamentos de los caminantes difieren también de los campamentos del resto de Garou. No tienen miembros fijos, sino que lo habitual es que sea una población que va rotando, ya que ningún caminante suele permanecer en el mismo sitio más de una o dos estaciones como máximo. Ni siquiera años, estaciones, ¿sabes? Se suele decir, medio en broma, medio en serio, que son los más anarquistas de la raza Garou. Su apariencia en forma crino es fácilmente reconocible. Suelen ser más altos y delgados que el resto de los garou, sus largas orejas y pronunciados hocicos se asemejan más a los de un chacal que a los de un lobo, y en forma humana por lo general son humanos de rasgos de Medio Oriente, o al menos así era antaño, porque como ya comenté, se mezclaron con los cruzados. No hacen distinción de raza a la hora de elegir su parentela, hoy por hoy, ya no es como antes. Y si bien es cierto que muestran una especial afinidad con los pueblos gitanos, eh, bueno, que tienen cierta afinidad con el pueblo gitano, hoy por hoy podríamos encontrarlos mezclados con estas etnias, ¿no? Y sus orígenes étnicos habituales, que son de Medio Oriente, pues ya están bastante más mezclados que en la época, ¿no? Al ser unos diplomáticos natos, suelen tener buenas relaciones con el resto de tribu. Raramente desconfían de sus hermanos Garou, aunque sí que tienen que hacer algunos reproches a otras, como ya he comentado con anterioridad. Sin embargo, no dejan que esas diferencias de pensamiento les influyan hasta el punto de llegar a las manos, ¿vale? Ya digo que son los más pacifistas. Sin embargo, es cierto que tienen problemas con los garras rojas, ¿vale? Ellos piensan que los garras rojas se están equivocando al renunciar a su mitad humana y al odio que tienen los garras rojas hacia los propios humanos. Algo parecido es lo que piensan de los moradores de cristal. Piensan que se han acercado demasiado, esto es todo lo contrario, a su parte humana, dejando demasiado de lado su parte de lobo. Digamos que serían las dos únicas tribus con las que tendría ahí un poquito de animalversión, ¿vale? Con los colmillos plateados, pues se llevan bastante bien, quizás les recriminan un poco que están demasiado subiditos en sus tronos, en sus salones de política, y que no bajan a la realidad para ver cómo está sucediendo las cosas en la guerra contra el Win y cómo la están llevando el pueblo normal, ¿no? De los señores de la sombra, que tienen que centrar su esfuerzo en hacer más cosas en comunidad que en conseguir una posición predominante. Pero ya digo, aunque tienen estas opiniones, no terminan de llegar nunca a pelearse con ellos y a formar una guerra porque los caminantes piensan que eso sería un gran error, que todo se puede hacer desde un punto de vista diplomático. Por lo tanto, no suelen llevarse mal con... Al menos de cara a la galería, aunque tengan malas opiniones, no suelen llevarse mal con ellos. Es un error pensar que los caminantes son parecidos a los contemplaestrellas, nada más lejos de la realidad. Los caminantes no entienden la tendencia de los contemplaestrellas a la introspección, ¿no? Considera que es una pérdida de tiempo y de energía
lo que hacen los contemplaestrellas, ¿no? Ser tan místicos, tan demasiado, ¿no? Tan extremadamente místicos, ¿no? Con el resto de tribus pueden mostrar algún reparo puntual, pero las cosas no pasan de ahí. En ningún caso van a tener nunca un enfrentamiento o una declaración abierta de guerra o de hostilidad con ninguna de las otras tribus. Sin duda son los más tolerantes del pueblo Garou y por lo tanto son una tribu a imitar y admirar. Al menos es una de mis favoritas, eso lo tengo que reconocer. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Buena, Falqué. Hasta aquí la reseña. No sé cuánto me ha durado. Ha sido 36 minutos, está bien, está bien. Como ya digo, parte la he sacado del manual, parte la he sacado de Oscuro Secreto y parte la he sacado de una web que he conocido que me gusta bastante, además hecha en WordPress, revista Bardeuri, ¿vale? Que también tiene bastante buena información útil sobre Hombre Lobo. Yo hago mi resumen, cojo de aquí, de aquí, pinceladas de aquí, pinceladas de allá, monto todo en un solo vídeo, quizás con un poco atropellado en algunas ocasiones, pero espero que por lo menos que os sea útil para conocer a esta tribu, que bajo mi punto de vista es una de las tribus más chulas de Hombre Lobo del Apocalipsis, aunque me llama mucho la atención que más que hombres lobos sean más bien chacales, realmente. O los caminantes son más bien chacales. En fin, lo dejamos aquí. La próxima reseña que vendrá sobre Hombre Lobo el Apocalipsis, no sé el tiempo que tardaré en montarla, porque buscar la información, hacer el resumen y preparar el vídeo es lo que más tiempo me lleva. Pero creo que ya será la de los colmillos plateados, que es la tribu del primer personaje de Hombre Lobo que yo llevé. Con lo cual estamos hablando de una tribu a la que le tengo bastante cariño. Intentaré, por tanto, montar un vídeo acorde a los colmillos plateados. Por mi parte, me voy despidiendo. Gracias a los que lo habéis visto en directo en la plataforma morada. Y a aquellos que lo vayáis a ver en diferido, recordad que este vídeo estará resubido a mi canal oficial, el canal del Castillo de Lord Guzmán en YouTube, y que allí lo podréis ver pues de aquí a varios días, 2-3 días, el próximo martes santo, a las 7 de la tarde. Así que yo me despido. Hasta la próxima, y como un buen caminante silencioso, nunca me quedo en un sitio más de una estación, así que prendo mi próximo viaje. Adiós.